Hola, hola, Dios les bendiga a ustedes. Bueno, de nuevo estamos compartiendo la palabra de Dios y es importante que recuerden que hoy aprenderemos un tema acerca de la comunicación con Dios, con las personas y la recepción de estas. Bueno, si no me conoces a mí, este es mi nombre, Ana, esta es mi seña y hoy en este canal de YouTube pues se van a subir diferentes estudios de la Biblia que pueden compartir con otras personas sordas o también con personas oyentes que estén interesadas en la lengua de señas. Es abierto para todos. Recuerda compartir este video con otras personas para que puedan ver y aprender sobre la palabra de Dios. Aquí en Venezuela, hasta todas partes del mundo, pues pueden comprender la palabra de Dios. Si les gusta el video, pueden darle like y pues también si de pronto de alguna manera quieren recibir más información o quieren comentar algo o pueden apoyar mediante sus comentarios para animar. Bien, ustedes han visto la comunicación de Dios con las personas. ¿Será que esto es posible? Sí. La Biblia nos narra sobre diferentes historias de personas que en la antigüedad no habían pecado nada. Y pues el caso de Adán y Eva, ellos se comunicaban directamente con Dios. Pero una vez que pecaron, entonces no pudieron comunicarse más con Dios. Pero ahora, ¿cómo existe esa comunicación? Pues a través de la oración, pues nosotros podemos orar. A través de los profetas también. Dios se comunicaba con las personas. Dios le mostraba al profeta a través de visión o de manera auditiva y esta persona pues le daba la información al resto de las personas. Hay una historia bíblica acerca de un joven llamado Samuel. ¿Qué pasó con este hombre? Pues dice que pues él vivía en el templo anterior. Bueno, saben que el templo tenía otra forma y él vivía allí con otras personas, otros profetas, sacerdotes. Y un día, pues mientras él dormía, de pronto se escuchó la voz: Samuel, Samuel. Escuchó que lo llamaban, pero entonces fue donde el sacerdote y le preguntó si él lo había llamado. Este le dijo: no, yo no te he llamado. Bueno, regresó, se arropó y otra vez escuchó que lo llamaron: Samuel. Escuchó esa voz: Samuel. Y entonces fue otra vez y le dijo: mira, me estás llamando. Y le dijo: no, yo no te estoy llamando, pero seguramente es Dios que te está llamando a ti. Así que cuando te llamen de nuevo, tú vas a decir: heme aquí, ¿ok? Heme aquí que tu siervo oye, atiende. Ok, dijo Samuel. Entonces, bueno, no fuiste tú, se fue. Se acostó y de nuevo escuchó esa voz. 3 veces le llamaron: Samuel, Samuel. Y resulta pues que era Dios y él dijo: sí, heme aquí, tu siervo está atento. Esta es la señal de Samuel, porque fue un hombre a quien Dios llamó. Tuvo comunicación con Dios y le dio una información muy importante para el pueblo que estaba en pecado, los hijos del profeta específicamente. Y pues estas cosas se las contó y las aceptó. La palabra de Dios nos narra que la historia que Dios puede comunicarse. Ahora, una pregunta. Hoy, ¿será que Dios puede comunicarse con nosotros? No, es que yo soy sordo, Dios no me puede hablar a mí. Yo creo que aquí vamos a estudiar más adelante. Número 1. ¿Cuándo tiene una persona algo que enseñar? Cuando Dios le da una información a esa persona, ¿qué debe hacer?
pues esta persona debe meramente pues recibir esa sabiduría. Pero ¿será que cualquier persona puede recibir esto? ¿No? Dios le da esa información a personas consagradas. Personas desobedientes, no. Personas consagradas. Ahora, en la Biblia nos habla acerca de un hombre, de este hombre Samuel, que era desobediente, ¿no? Él era santo, no había cometido pecado, era obediente a los mandamientos. Dios, cuando nos llama y le dice, mira, le da esta información, esta la guarda, ¿será que no tiene que decir nada? No. Dios cuando da una información es para que compartamos, la enseñemos a otras personas. Bien. En la pregunta número 2, ¿con quién comenzará el proceso de aprender verdaderamente de Dios? Por ejemplo, si yo comienzo, bueno, sí, Dios me dice cosas, yo aprendo y eso, pero antes debo aceptarlas para mí, antes debo evaluarme a mí mismo, debo de conocerme y saber eso que es importante, porque de pronto si yo antes, bueno, no importa, no, yo tengo que aprender primero, conocerme a mí. Cuando yo me conozco a mí mismo, cuando me autoexamino, entonces todas mis características buenas, o sea, cualidades o defectos, y ya los conozco, entonces ya pues con esa evaluación ya sé qué forma de carácter tengo. Y luego pues con humildad es importante. ¿Por qué? Porque la confianza en Dios, estas tres cosas. Si yo no tengo humildad, sino que tengo orgullo, entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Primero, evaluarme, saber cuáles son mis pecados, qué me falta por mejorar para acercarme a Dios, la humildad y la confianza en Dios. Bien, esto es importante, que cada uno de nosotros nos conozcamos a nosotros mismos. Nuestra forma de carácter, cómo soy yo, porque sí somos fáciles de ver los defectos de los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos. Antes debemos de conocernos, estudiarnos a nosotros mismos, la forma de ser de cada uno. Y entonces así poder cambiar y acercarnos a Dios. ¿Ok? En la pregunta número 3, ¿qué nos dice? ¿Cómo y qué podrán enseñar los mensajeros de Dios? Ok. En primer lugar, ¿qué vamos a enseñar? Con obediencia, con nuestro ejemplo. Si nosotros enseñamos acerca de la Biblia, enseñamos a otros, pero actuamos de diferente manera, ¿cómo podrá ser posible esto? Otras personas, mira, sí, tienen que hacer esto así asado, pero yo hago todo lo contrario. Entonces, no puedo enseñar. Debo de ver primero, pues, lo que está escrito, estudiar la palabra, aprender y poder mostrar con mi ejemplo esas enseñanzas. Estas dos cosas, enseñar la Biblia y también demostrarla con nuestros hechos. Y de esta manera las personas aprenderán más fácilmente acerca de la obediencia de la palabra de Dios. Tal vez algunas personas pues no digan nada acerca de la Biblia, que bueno, los vecinos X, pero al ver cómo nosotros nos comportamos, cuál es nuestra forma de ser, entonces de esa manera podrán ver que es un verdadero cristiano, es una verdad cristiana esa persona. Pero ¿cómo sabes que es cristiano o cristiana? Bueno, por su forma de ser, por la educación, por su comportamiento y porque no es hipócrita, porque pues, da ejemplo, da buen testimonio. Así que Dios ve eso y de esa manera pues facilita ese interés por aprender la palabra de Dios mediante el ejemplo. Por eso es importante. En la pregunta número 4, ¿qué ocurre en el proceso de la educación divina? ¿Qué nos muestra? A ver,
Nosotros cuando vemos de pronto que aprendemos acerca de la palabra de Dios y analizamos, estamos en conexión con Él, aprendiendo cada día. Luego nos unimos con Dios y estamos bien. Me uno en carácter con Dios también, con Cristo. Entonces puedo dar el ejemplo. Cuando vemos, entonces nos convertimos en luz para las personas que nos ven. Somos esa luz al mundo. Como personas, pues iluminamos a otros y puede ser de bendición para los demás. Otros nos van a ver, van a decir, oye, realmente sí, aprendemos porque esa persona nos es luz, nos da buen testimonio y es fácil para poder aprender la palabra de Dios. Entonces, cuando adquirimos conocimiento, imitamos a Dios, el carácter de Cristo, luego, entonces, porque si yo tengo un conocimiento, sí, yo sé, pero no y tengo el carácter de Cristo, ¿cómo puedo ser luz? Estas dos cosas son importantes para poder ser luz a los demás y ser ejemplo a las personas, así como la luz sobre el mundo. Bien. La pregunta número 5. ¿Qué hace posible que una doctrina sea verdadera? Fíjense, la Biblia nos dice que Cristo es el principal ante la familia, el trabajo, el estudio y otras cosas. ¿Cómo podemos ver? Si todo está unido siempre a Cristo y Cristo es el primer lugar, entonces podemos saber que esa doctrina no es falsa, sino verdadera. Cristo es lo más importante que debemos de tener en nuestros corazones, en nuestras vidas. Debe ser el centro de nuestra doctrina. Las personas dicen, no, bueno, sí, manda, dan órdenes, pero ¿Cristo dónde está? Entonces, en primer lugar, lo más importante debe ser Cristo. La pregunta número 6. ¿Qué exhortación se da acerca del conocimiento de lo alto? Dios nos da la sabiduría y ¿qué debemos hacer con esta? Pues una vez que nos la da, debemos desarrollarla. ¿Cómo? Es importante que sepamos cómo crecer cada día. No es que, bueno, ya yo aprendí algo, ya tengo la sabiduría de Dios y ya yo sé, ya. Eso es suficiente. No. Debo desarrollar, debo crecer cada día. Cada uno debemos de saber que, pues, anhelar ser mejor cada día, ser mejor, crecer, ir de momento a momento en unidad con Dios. No podemos de pronto, bueno, sí, ser conformistas y quedarnos así con lo que ya sabemos, ¿no? Sino que debemos diariamente ser mejores. A Dios le agrada a las personas que están interesadas en estudiar, en investigar, en compartir y estar en unidad con Él. Cuando estudiamos en la palabra, de pronto hay cosas que se nos hace difícil y que es difícil va a ser nuestro carácter. Pero con sabiduría, pues, cuando lo grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón, es simple. Pero debemos de ponerlo en práctica. Debemos de ser ejemplo. No es que ya aprendemos algo y ya, sí, ya a mí me enseñaron. Pero eso demuestra orgullo. Porque debemos de ser humildes para poder estar dispuestos a aprender diariamente. Y así nuestro carácter pueda dar testimonio de que está unido con Dios. Bien. En la pregunta número 7. ¿Por qué es necesaria la amonestación de la pregunta anterior? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo estudio y ya de pronto se me olvida, me ocupo de otras cosas, ¿y qué pasó con lo que aprendí? ¿Lo olvidé? No, no debe ser. Debo de guardarla, fijarla en mi mente, en mi corazón, para que podamos aprender diariamente la ley de Dios y grabarla en nuestro corazón diariamente allí, retenerla. Pero ¿cómo es eso? Que vamos a retener la información como una memoria. Sí, es importante memorizar, pero también ponerla en obra. Porque si yo memorizo, guardo información, pero no la pongo en práctica,
entonces de nada me sirve. Eso es un continuo mejoramiento y podemos comunicarnos con Dios. Dios nos da esa información, nos da el conocimiento, nosotros lo aceptamos con humildad y en obediencia a Él. Por ejemplo, debemos de ver esta palabra, conformismo. Aquí se las deletreo. Conformismo. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, que ya yo sé, ya yo no necesito aprender más, no quiero aprender más, ya llegué a mi límite. El límite no, debemos de estar abiertos a más conocimientos para hasta ser perfectos. Ya que las personas de pronto están en un cargo, una posición y tienen cierta responsabilidad importante, pero ¿qué debemos hacer cuando nos dan un cargo, una responsabilidad? Ser humildes y ser arrogantes con otros. No, debemos de ser humildes. Debemos de ser abiertos, dispuestos a aprender y aceptar nuestros errores y haya ese intercambio. A Dios le agrada ese tipo de personas. El Espíritu Santo nos acompaña y siempre nos mantiene en unidad con Dios, pero no podemos de pronto decir, bueno, sí, no, debemos de tener ese contacto, ese aprendizaje con Dios. Así que bueno, Dios les bendiga y recuerden suscribirse al canal, recuerden darle like si les gusta el video y es importante que pongamos en obra cada una de las cosas que aprendemos, sino que podamos compartirlo con sordos, con otras personas, oyentes, compartir. Bien, Dios les bendiga.